Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Entramos a tambor batiente, Azucena, ya desde maestro, que vienen pasando maestro, la puerta, que rey. ya vi cómo viene el mood, cómo viene el humor. Bien, bien. Casa, Muy Israel ordenaditos Zamora. con nuestro café, sin echarle nada a nadie. Sí. Nada. Sí, Se viven con tirando cuidado. el café mutuamente y parecen No, accidentes. mutuamente no. Los hace pasar por accidentes Emilio, pero es Al con toda la maestro intención. Zamora no la le gusta oposición que se nadie tenga lo que él radicaliza. no tiene y tira los cafés. Así es la vida. Así, soy muy envidioso la gente de gobierno. No, Pero él no está en el gobierno. Bueno, es simpatista. Quisiéramos que estuviera en el gobierno, todavía no lo logramos. Lo del café fue después de la invasión al Senado, así que se radicaliza la oposición. Bueno, a ver, un resumen pequeño de lo que ha hecho la presidenta o lo que se ha hecho en Palacio Nacional respecto a esta reforma al Poder Judicial. Daniel Caso, buenos días. Azucena, buenos días. Pues a cargo de esto estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ella repasa estas cifras que ya anunciabas en el resumen de inicio, los cargos que ya fueron designados para la elección del siguiente año: 464 magistraturas, 386 juzgados federales. La secretaria de Gobernación dio un repaso de las cuatro etapas que tomó el presidente del Senado justamente para llegar a este resultado. Ella asegura que en el caso de los elegidos en la tómbola, que fue, como ya lo decías, el evento más importante, la imagen más destacada de toda la jornada, pues que fue un proceso imparcial. Si quieres, lo escuchamos. De los elegidos en la tómbola fueron completamente al azar. Se garantizó la imparcialidad, así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Asimismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir 8 plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad. Sí. Azucena, después de esto la Secretaría de Gobernación dio un repaso justamente del calendario que ya conocíamos respecto a esta convocatoria rumbo a junio de 2025. Después de esto, pues da las 3 nuevas directrices. 1 de junio se realizan las elecciones, después el INE realiza los cómputos de la elección, publica los resultados, da las constancias de mayoría y declara la validez de la elección. Antes del 28 de agosto, dice, deberán estar resueltas todas las impugnaciones tramitadas tanto ante el INE como ante el Tribunal Electoral, y el 1 de septiembre los juzgadores electos deberán rendir protesta para su cargo. Bueno, pues listo, gracias Daniel. Buenos días. Nos vemos al ratito. Dice el Consejo de la Judicatura, este proceso fue humillante, la vocea de los trabajadores es un circo. ¿Qué dices, Israel? Pues que es inédito este procedimiento, transparente. Todos los que estuvimos conectados a esta sesión que hubo en el Senado vimos de manera muy transparente cómo se metieron cada uno de los números que representaban ya sea a una magistratura o a una plaza, un lugar como en los jueces de distrito, y eso es algo que no sucedía, Azucena. Los jueces de distrito y los magistrados se designaban en el Consejo de la Judicatura en procesos que eran poco transparentes, nadie sabía. Siempre hemos dicho que cuando presentaban estos famosos concursos que muchos defendían, las personas nunca conocían los resultados de su examen, solo conocías el resultado hasta que lo impugnabas, y la decisión evidentemente pues no era transparente, y eso generaba nepotismo, generaba lo que ya hemos mencionado aquí mismo, que solo el 30% fueran mujeres y el 70% hombres. Entonces ahora este procedimiento fue totalmente transparente. Primero se quitaron, hubo una prioridad que estaba establecida en la Constitución, que era atender primero las que eran vacantes. Todas las vacantes obviamente eran las que se iban a considerar primero, también los retiros programados y las renuncias que se hubieran presentado. Eso fue la lista que mandó el Consejo de la Judicatura en un acto prudente, un acto que además fue en respeto a la Constitución. Lo manda el Consejo de la Judicatura, el Senado lo toma en cuenta, reduce y de ahí determina las que son el 50%. 170 vacantes y 711 plazas que hoy tienen a un ser humano haciendo un trabajo. Eso es, ¿no? A ver, Emilio. Es un ejemplo vergonzante de violación a la ley. Yo creo que lo que vimos es una especie de novela tragicómica que viene producto de un nuevo acto, pues diría que borda en la delincuencia organizada confesada por Adán Augusto. Adán Augusto, el coordinador de Morena del Senado, nos dijo que él fue el que dobló, presionó, coaccionó a un cuarto integrante del Consejo de la Judicatura para que le dieran la información. Otra vez, Morena traicionando. Bueno, dijo que negoció él con Rosa Isela
para tener los 4 votos que Exacto. necesitaban. Lo mismo que hicieron en el Senado, un acto que borda la delincuencia organizada con la coacción, con la presión, y por eso tuvieron esta información. Los juzgadores, y con razón, califican esta jornada no solo de una violación sistemática a sus derechos y a la ley. Hay que leer lo que están diciendo los juzgadores, porque lo están haciendo como acostumbran a hacer en Morena. Atropellan todo tipo de ley las personas que menos han atendido la ley. Hay ya, y eso hay que decirlo, estamos en franca ruptura constitucional y vamos a una peor. No han atendido las suspensiones, no han atendido los amparos, e incluso la presidenta ya amenaza que no habrá amparo que detenga. Pero no lo respetó ni el Consejo de la Judicatura. Ni el Consejo de la las suspensiones. Judicatura respetó su propia suspensión, y eso tiene que ver justo con las maniobras de Adán Augusto y de Rosa ¿Dónde Isela. crees que estuvo la extorsión o la amenaza? Hubo un cuarto voto que cambiaron. Sí, Sí, pero... porque eran 4-3 y se invirtió. Correcto, ¿no? el magistrado Silva, no recuerdo ahí su nombre, que Pati nos Este decía. fenómeno, por supuesto, genera ese quebranto, qué bueno que lo subrayas, porque el propio Consejo de la Judicatura en su votación no respetó ni siquiera el amparo, la fuerza y la O legalidad sea, ¿cómo de los reclamas a lo amparos. que tú mismo no Y, hiciste? Claro, no, lo que tenemos que ver es la génesis de dónde viene esto. ¿De dónde viene? Viene de la intención, voy a decirlo en estos términos, perversa del gobierno de salir adelante con sus planes a toda costa. Y lo interesante es que lo hacen en el ánimo que es que la defensa de la legalidad de la Constitución, cometen actos ilegales de compra y coacción, llamando a la legalidad. ¿Tú crees que coaccionaron a por este supuesto que magistrado sí. o lo amenazaron? ¿Sabes Por algo? supuesto que sí, no sé nada, pero supe lo que hicieron en el Senado y supe lo que, me imagino lo que están modus haciendo. operandi. Es como modus operandi en el Consejo de la Judicatura, y me imagino lo que están haciendo en la Suprema. Por supuesto que es el sucesivo, pero mira, déjame poner la hipótesis de por qué digo que estamos cada vez más adentro de una ruptura constitucional. Si la Suprema Corte de Justicia dice que esto es ilegal, dicen que es un golpe de Estado. ¿No les pareció un golpe de Estado la sobrerepresentación que hicieron? ¿Y qué fue lo que nos pidieron? Ah, no, pues acepten porque las instancias así resolvieron. ¿No? El tribunal así resolvió. Si la Suprema dice que esto es ilegal, amenazan con golpe de Estado y no atender. O sea, qué bonitos. A ver, Cuando es hacia ellos, que respetemos. Pero cuando se hace un señalamiento a una autoridad, amenazan con incumplir. Bueno, primero, los amparos son improcedentes, ya lo hemos dicho, porque Pero así eso lo determina establece un juez, la no propia tú. ley. No lo determina un juez. Ese es el problema. Cuando no les gusta la ley, la interpretan. O la resolución de una autoridad judicial. El juez interpreta solo cuando hay una... digamos, aplica el derecho, etcétera, pero lo que tenemos, el juez solo puede actuar con base en lo que la ley dice. Y la ley es muy clara, artículo 61, fracción primera, el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, punto. No hay un solo artículo constitucional, ya lo habíamos dicho, que faculte a la Suprema Corte o a cualquier órgano del Poder Judicial en México para realizar un control constitucional de reformas o adiciones constitucionales. El Consejo de la Judicatura actuó con base en la Constitución. ¿Qué pasa con los magistrados, Azucena, que promueven y otorgan estas suspensiones? Se dicen peritos. Sin embargo, en los hechos, ¿qué sucedió? Hicieron una consulta a la Suprema Corte de Justicia, que pasó hace 2 semanas, porque desconocían qué hacer. Y ellos van a una consulta y le dicen a la Suprema Corte, a través de la ministra Norma Piña, oiga, la fracción que contempla el artículo 11, fracción 22, sirve para realizar un control constitucional de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué le preguntan qué no son, pero qué no son ellos peritos? ¿No deberían de aplicar? Esos que ignoran la ley, porque por eso fueron a consulta, son los que otorgan suspensiones que son ilegales e inconstitucionales. Yo le agradezco a Israel que nos dé este ejemplo en tiempo real. Porque cuando hay una diferencia de opiniones, que sucede en muchos espacios, la instancia superior resuelve. Segundo, cuando no estás de acuerdo con una resolución judicial, acudes a las propias instancias, no la desacatas. Lo que estamos viendo aquí es que ustedes, por ejemplo, lo que acabas tú de decir, es que no le corresponde atender lo que dice un juez, porque tú consideras que no está cumpliendo la ley. No, Israel, para eso hay instancias, se combaten las instancias y se siguen los mecanismos de la propia ley. Lo que tú acabas de decir es justo el ejemplo de lo que hace Morena. Yo considero que no cumple la ley y entonces se ponen en violación a la ley y a los amparos. Una Israel. característica que debe de tener todo juez es la imparcialidad. Por eso
la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, etcétera, diversos reglamentos, leyes, normativas, establecen casos en donde los jueces deben de excusarse de conocer asuntos porque hay un conflicto de intereses. Permíteme, déjame aclarar terminar la idea. Es que por eso se combate con la instancia dentro del Poder Judicial. Pero No ustedes determinan que no se cumple. El tema aquí, Azucena, es que los que promueven el amparo, ¿quiénes son? Jueces y magistrados. ¿Y quiénes son los que resuelven? Jueces y magistrados. Dime tú si no hay un conflicto de intereses. Entonces, pero ¿cuál sería entonces la instancia correcta? La instancia correcta es que la Constitución establece que no hay control constitucional. El artículo 135. ¿Quién interpreta la Constitución? ¿Quién la interpreta? O sea, los jueces no tendrían derecho a defenderse. Claro, todo acto que sea emitido. Hay un principio en derecho que dice cuando hay ilicitud en el objeto, los actos son nulos de manera absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Ver, Israel, que cualquier acto que sea contrario a leyes de orden público, a interés general, y por supuesto que la Constitución lo es, ¿quién le interpreta? Nulos de manera absoluta. Lo que hemos establecido como regla constitucional, legislativa y de procedimiento, no de ahorita, solo cuando no les conviene, es que eso lo interpreta el Poder Judicial y la Constitución. Es más, la reforma constitucional de 2011 establece los principios de convencionalidad y constitucionalidad, y lo que acordamos como país es que eso lo hace la Corte, no ustedes cuando no les conviene. El problema es que ustedes solo cumplen la ley cuando quieren, cuando les gusta, cuando están de acuerdo. Ese es el problema que estamos... No te enojes porque me vas a echar el café. No, sí, afortunadamente ya me lo acabé. Pero es que ese es el problema. Ustedes solo cumplen la ley cuando les conviene. ¿Qué pasaría si ocurre lo que dice Emilio Álvarez y Casa? ¿Qué sucedería si le damos a la Corte una facultad que el constituyente nunca le dio? Pero ya la tiene. No, nunca se la Claro dio. Control constitucional de reformas constitucionales nunca se le dio. ¿Qué pasaría, Azucena? Bueno, dime cuando regresemos. Dime cuando regresemos. ¿Cuál era tu planteamiento antes del corte, Israel Zamora? ¿Qué pasaría si se aceptara que la Corte, como propone Emilio Álvarez y Casa y algunos de la oposición, tuviera la facultad de controlar la Constitución y de tener la última palabra en la interpretación de la Constitución respecto de reformas? Que viviríamos en una juristocracia, una deformación de la democracia en donde quienes gobiernan son los jueces. 8 ministros podrían tener el poder de decir de manera inconstitucional e ilegal lo que ellos quisieran y se tendría que acatar todas las autoridades. Para evitar eso, el constituyente dijo, no podemos dejar en 8 personas el control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución. Eso no es así. Y entonces Israel. dijo, ¿cómo lo hacemos? Lo diseminamos en todo el Congreso de la Unión, al menos 2/3 partes, y en los congresos locales al menos 17. Ese es el control constitucional, el candado constitucional que puso el constituyente al momento de redactar radica, nuestra Carta Magna. Israel, en que ustedes solo cumplen la ley cuando están de acuerdo. Desde el famoso clásico de que no me vengan con la ley es la ley, hasta violar los amparos en distintas materias, por ejemplo en el Tren Maya o por ejemplo en algunas obras del aeropuerto. Es decir, cuando la gente empezó a hacer uso de sus derechos para detener los abusos de este gobierno y el anterior, se empezó a acudir al Poder Judicial. Y el quiebre fue cuando a la letra de la Constitución, la Suprema Corte de la Justicia dijo: la Guardia Nacional es civil. Eso provocó la descomposición máxima de este régimen y empezaron una onda de venganza confesado por el propio Noroña. Y eso ha llevado sucesivamente a que ustedes se creen que es que porque son mayoría, por cierto, en la Cámara de Diputados espuria y legítima, a generar una condición de cumplir la ley cuando quieren, no cuando en regla general sea siempre. Yo puedo estar en desacuerdo en lo que resuelve la Corte. En muchas ocasiones. He estado, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, cuando fue Olga Sánchez Cordero la que dijo que había sido torturada, pero que no tocaba. Puedo manifestar, pero acato. El problema es que ustedes amenazan. O sea, lo que viene a Azucena es una ruptura constitucional muy profunda. Si la Suprema Corte echa para atrás esto, vas a ver cómo se va a poner de locos y nos van a poner en una situación de decir, no atiendo. Es más, ya Claudia Sheinbaum lo advirtió. Ya lo dijeron. A ver, de hecho acaba de hablar la presidenta sobre esto. Vamos a escuchar. ¿Qué es la JUFED? Judicatura Federal. No. La Asociación de Jueces. Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios.
Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. Bueno, es lo que dice la En presidenta. Sí levantaron el paro magistrados y jueces, no los trabajadores. Los 32 circuitos han decidido mantener el paro. De hecho, están convocando un paro nacional el próximo miércoles. Pero mira, por eso es tan importante. Déjame decirlo en 2 ideas. Primero, lo que no se puede es cumplir la ley cuando te gusta y atender las resoluciones judiciales. Y eso es lo que estamos viendo de manera sucesiva. Ahora, hacen este espectáculo tan grotesco de la tómbola. Déjame hacer un recuento de los últimos días. A ver. En Guerrero, en Teloloapan, la presidencia municipal no decidió aceptar ni el suplente por el miedo a ser asesinados. En Sinaloa van 200 homicidios del enfrentamiento de los Chapitos y sale el ejército con un helicóptero con una bandera blanca. No sé qué quiere decir eso. Bueno, eso era la inauguración de los Juegos sí, del béisbol. Sí, pero acababan de ir los secretarios de Estado. Y por favor que nos expliquen qué quiere decir eso. En Jalisco, este fin de semana, encontraron a 5 personas decapitadas. En Colima, la Marina entra a un domicilio, se lleva 6 personas, 4 de ellas son encontradas sin vida y 2 con señales de tortura. En Nuevo Laredo, la Sedena es involucrada en la muerte de una enfermera y la Guardia Nacional en la muerte de una niña. En Tamaulipas, acabas de entrevistar al diputado Verástegui. Te pongo solo el recuento de los últimos días de 6 estados. Ajá. Ese tipo de fenómenos tendrían que estar teniendo en la agenda sustantiva de la gobernabilidad del país y la presidenta dedica su tiempo a pelearse con los jueces. No, la prioridad, lo hemos dicho aquí, del gobierno es la seguridad y se está trabajando ahí. Esta semana que pasó vimos Sería ya la necesario que presencia trabajara más. tanto del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García, también del secretario de la Defensa Ricardo Trevilla, también presencia de más elementos. Ya hay más de 2,750 elementos que llegaron a Culiacán. Pues sí, y se pero sigue no trabajando, es una bajan prioridad. los Pero regresando al tema que estábamos hablando. A ver, sí, déjame, sí. quiero hacer 2 preguntas, porque esto ya es, o sea, no sé, a menos que la Suprema Corte diga lo contrario, esto va avanzando, la Así es. convocatoria se emite mañana o el miércoles. A más tarde el 16. A ver, ¿cuáles van a ser las métricas? ¿Cómo vamos a saber que este método sí está terminando con la corrupción? O sea, ¿cómo vamos a medir que está funcionando? Primero, en la impartición de justicia, que se cumpla, que es pronta y expedita. Desde que entró en vigor esta reforma constitucional, el día 16 de septiembre, porque se publica el 15 y entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 16, todos los jueces, sobre todo en materia penal, están obligados a informar al Consejo de la Judicatura en este momento, después va a ser al Tribunal de Disciplina Judicial, aquellos casos en donde las sentencias sean menores a 4 años, porque tienen más de 6 meses sin resolver. Y cuando sean superiores a 4 años, ¿por qué tienen más de 1 año sin resolver el asunto? O sea, desde la entrada en vigor nació una obligación de todos los jueces en decir por qué no han resuelto asuntos que tienen ahí empolvándose. Desde el 16 de septiembre. A ver. Te puedo apostar que no lo han hecho. De la implicación de lo que dice Israel. Israel dice, ya entró en vigor la reforma. Muy bien. Bueno, entonces a partir de eso, solo se necesitan 6 ministros para decretar que algo es inconstitucional. Ya no se necesitan 8. Porque eso dice la reforma. Bueno, ese era el debate de la semana pasada. Entonces, a partir de hoy, solo necesitan 6, ya no necesitan 8. Porque eso determinó la reforma. Entonces, ustedes van a tener que asumir, y ojalá sí lo asuman, porque lo que les importa, según esto, es cumplir la Constitución, que 6 ministros determinen que es algo inconstitucional, porque así está la reforma. No puede entrar en vigor una parte y otra no. ¿Es así? ¿Es así? No, porque recordemos, recordemos que la integración, en vigor un tiempo. Claro, hay la propia una integración. vacatio legis que ustedes no escribieron. La propia integración de la Suprema Corte de Justicia, actualmente, ¿cuál es?
Son ¿De 11, cuántos? pero lo que Ahí ustedes está. dicen es que ya ¿Cuándo entró en entra vigor. lo de los 9 ministros? A partir de que toman posesión el 1 de septiembre Pero eso del no, año eso no 2025. dice la reforma que Claro ustedes que hicieron, sí, Israel. sí lo dice. No lo dice. Claro, lo dice. O sea, si la propia Corte lo está discutiendo, ¿por qué no lo dice? Ahora también le vas a decir a los ministros. Lo que yo creo O sea, que el se cambio debe de resolver es ministros así, de claro. 11 a 9. Eso Claro. no lo dice la Porque reforma. integración de la... Claro que Hicieron sí las lo cosas, dice. hicieron las cosas tan Claro mal. que sí lo hicieron dice. las cosas tan Dice mal que los la ministros- Suprema Corte está diciendo, bueno, como la Entonces, reforma pero la ya está, integración- ¿8 o 6? o 6. Entonces, porque no lo hicieron ¿cuántos bien. ministros hay actualmente, Emilio? La 11. reforma dice y esa que integración 6. va a ser así hasta el día ¿Septiembre 1 de? de septiembre del 2025 que tomen posesión aquellos que hayan ganado en las elecciones del 1 de Hicieron junio del tan año mal que la viene. reforma, tan mal, por decir amablemente con los pies, que ya tienen ese tipo de contradicciones. Y eso es solo uno de los ejemplos. Ya no quiero meterme al tema de la boleta, que es otro absurdo. ¿Cuántos puestos vamos a votar en junio? Mira, son en total los que... O sea, ¿cuántos nombres van a aparecer ahí? 881. Va a haber a nivel nacional no. 881 son los puestos, ¿no? Así es, Y- incluyendo no solo los magistrados y jueces, sino los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como Pero las habrá 2 más de un vacantes. candidato. Claro. Sí. Entonces, más o van a menos, venir. ¿cuántos son? Pues son, depende porque algunos Ya hizo Rubén son Moreira 10 y el otros son ejercicio. 5. Ya Pero hizo- como 1000 y eran tantos. como 4000 y tantos. Válgame. Bueno, O Lo sea, importante aquí, Azucena, y nada más para retomar lo que decía Emilio, no lo quiero dejar pasar. La Suprema Corte no tiene facultades. Ellos dicen que el artículo primero y luego se inventan una teoría que no existe y que nunca se ha puesto en práctica en México Dios mío. y por eso es tan absurda. Qué barbaridad. Y una facultad, como decía ¿Dónde una dices- teoría dónde en dices que Estados estudiaste Unidos, tú? una teoría dice en Estados Unidos que no se puede esconder un elefante en una... concluimos esta primera parte de la conversación sobre la tómbola del Poder Judicial. Quiero darle voz a uno de los jueces, porque no hay que olvidar, por eso los jueces decían que esto es una violación a su historia y a su dignidad. Dice un juez que escribió en Twitter, hoy X, hoy mi nombre ha salido en una tómbola para terminar con mi carrera judicial. Una tómbola con Oroña haciéndola de niño gritón. Así de surreal como se lee. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Mi ética, dignidad e integridad siguen intactas. Todos somos Poder Judicial Federal. Es de un atropello lo que están haciendo en contra de gente que tiene una carrera, una trayectoria, las generalizaciones, las banalidades que acusan, y de repente la gente ve su nombre expuesto a nivel nacional. De veras, me parece un atropello que contradice todas las cosas que como oposición Morena defendía. Es increíble la corrupción del poder que estamos viendo. No, Israel, yo le diría a los jueces y magistrados, no le tengan miedo al pueblo mexicano. El pueblo mexicano es un pueblo generoso, que sabe reconocer las trayectorias honestas y de resultados. Y que participen y que demuestren todos los que tienen, porque nosotros jamás hemos juzgado de que han hecho mal trabajo los jueces o los magistrados en No, sí. general. Hay excepciones, o sea, muchas nomás excepciones. pregúntale a López Sin Obrador, embargo, carnal. nosotros lo que le decimos es participen. Por eso incluso en la reforma quedó que de manera automática, sin tener que hacer nada, ellos van a estar considerados en las boletas, salvo que ellos Que de manera renuncien voluntaria antes. renuncien y digan yo no quiero participar. Pero les decimos participen y confíen en el pueblo mexicano. No me queda clara cuáles van a ser las métricas para saber si esto, bueno, independientemente de lo que pase en la Suprema Corte, que probablemente lo eche atrás y entonces entremos a otro escenario, pero si esto sigue adelante no me queda claro cómo vamos a medir que la corrupción va a bajar. ¿Me lo cuentas la próxima vez claro que nos que sí, veamos? Azucena, Porque muchísimas tengo gracias. todavía la duda, esa era la intención, ¿no? Muy bien, Teóricamente. supuestamente. Pero va a ser en la resolución. Van a abrir en la el puerta tipo de a que resoluciones. el narco ponga jueces, a que las empresas pongan jueces, a que Morena controle a los jueces, porque va a ser una elección con harto recurso que no se va a monitorear. Y tampoco parejo. Hay unos indicadores muy claros. A ver. Primero, en el número de sentencias emitidas y cuántas de estas son revocadas por el superior jerárquico. Creo que esos son unos indicadores que vamos a tener a los 6 meses, al año de que inicie este nuevo sistema judicial. Bueno, lo platicaremos. Gracias, Israel, como siempre, Israel Zamora. Gracias, Emilio Azucena. Álvarez y Casa. Estuvieron mejor Gracias. los entrecortes que las Ya, discusiones. creo Hay que grabarlos. Sí, Hay que empezar sí. a grabarlos porque estuvieron buenísimos. Gracias a los dos. Gracias. Gracias.